No sé cuántos de vosotros sabéis que Silvia ha sido misionera en nuestra misión en Guinea y podéis hablar con ella y charlar y entender lo que es la perspectiva desde allí. No siempre vemos misiones desde aquí, pero hay que ver allí cuando estás al igual que lo que fuera aquí un CRA, Centro Rural Asociado, allí es un centro rural abandonado a la mano de Dios, que es la misericordia más grande que podemos disfrutar. Y os he insistido en el devocional esta mañana también con el tema de Turquía. O sea, tenemos que estar ahí y tenemos que ser respaldo para nuestros hermanos. Poquitos, donde había en otra época iglesias gigantescas, poquitos, pero ahí siguen dando testimonio. Y con esa sensación que nos pasa a todos cuando se nos cae la casa encima. ¿Qué habré hecho yo, Señor, para merecer esto, no? La vida no siempre tiene soluciones que puedan ser visibles para nosotros. Por eso estamos con la serie del rey David. Busca primer libro de Samuel, capítulo 17, la historia de David, tenla abierta. Os pedí que lo leyerais esta semana, yo no sé cuántos lo han leído, pero te animo a que lo tengas ahí, que lo leas, son 4 páginas, no vamos a leer el relato. Los estudiosos dicen que el relato es largo porque es un relato antiguo y corresponde a lo que se solía hacer en aquella época, esos relatos que aparentemente podían parecer un cuento de hadas, porque si piensas en David y Goliat, esa historia, pues es como un cuento, ¿no? El chico pequeñito que no tiene fuerzas frente al gigante grandote que le vence. No quiero hacer spoiler, creo que todos sabéis el final de la historia y cada uno se va a su casa feliz. Pero aquí hay una diferencia muy grande cuando abrimos la palabra de Dios, y es que ese Dios de la palabra utiliza su espíritu, su presencia en nuestras vidas, y cada uno de estos relatos, miles de años después, puede servir de bendición para tu vida y para la mía. Es lo sobrenatural de la palabra de Dios. Abrimos la palabra de Dios miles de años después y el Señor habla a nuestro corazón. Abrimos esa palabra y nos emociona de una forma espectacular. Cuando los primeros guionistas y directores de cine allí por los años 20, oí una entrevista, no sé si fue a Louis Mayer o a Edward G. Robinson, que curiosamente se cambiaron el nombre, pero eran judíos, descubrieron el negocio del cine y dijeron, ¿cómo podemos emocionar a la gente? Y dice, con las historias de la Biblia. Y las primeras películas en blanco y negro eran historias de la Biblia. Así que, David y Goliat. Hace 2 semanas os adelanté que, según una enfermera en Ghana, en el mes de diciembre, dijo que había encontrado un chaval poderoso, potente, de 2,80 metros y tantos. Así que pensar en un hombre tan alto no es extraño, puede suceder, sin ser enfermedad de gigantismo. Ahí estamos con un paladín de 2,80 que, fortuitamente o por la misericordia de Dios, es derribado por una piedra. Así que tenemos a David y a Goliat. Yo creo que es uno de los pasajes más predicados en la historia del cristianismo y del judaísmo. Todos hablan de ese David contra Goliat y se utiliza en el lenguaje coloquial. Nuestros gigantes, cómo vencerlos, cómo encontrar un camino en nuestras vidas. Y se interpretan de una forma alegórica. Y esto del gigante es como Satanás, que llevaba una cota de malla como la serpiente y él le corta la cabeza a David, como Jesús. Creo que no vamos hoy por ahí. Y creo que esa interpretación alegórica es muy loable, pero no deja de ser alegórica y mística. Nos encontramos con la lucha frente a los gigantes, nos encontramos con las luchas de nuestra vida. Y hay 3 personajes fundamentales en el relato, que todos los que hayamos leído en alguna ocasión, pues los tenemos. Un gigante, un rey que está al frente del reino y un David que aparentemente no está en la lista de los triunfadores. ¿Cómo analizar o cómo aplicar lo que sucede ahí a nuestras vidas? Pues vamos a intentar
entender o apreciar que cada uno de esos momentos, cada uno de esos tres personajes se fundamentó en tres conceptos. 1, estatura. 2, recursos. Y 3, experiencia. Estatura, recursos y experiencia. Es lo que tienes que tener para conseguir una victoria. Estatura, recursos y experiencia. Y el gigante los tenía. Él tenía estatura. Él tenía altura. Él tenía potencia. Aterraba, dice el relato. La lista de sus recursos, pues fíjate que es la lista de equipación militar más grande del Antiguo Testamento. Lleva casco, lleva cota de malla, lleva jabalina y lanza, lleva escudo y lleva protección en las rodillas, canilleras, rodilleras, como le quieras llamar. Cada una de las versiones lo explica. Pero no solamente eso, sino que era un hombre de experiencia, era un hombre de guerra, y que propone algo que era muy normal en aquella época. El arte de la guerra, creo que es Sun Tzu, si lo he dicho mal, como no sé japonés, no pasa nada. El arte de la guerra dice que cuando luches y cuando hagas la guerra, procures destruir lo mínimo al enemigo para luego beneficiarte de la conquista. Les conviertes en esclavos, utilizan la tierra y todas esas políticas de tierra quemada no han servido para nada. La prueba la tenemos que todo Alicante y muchas de nuestras montañas están desertizadas por causa de las guerras entre cristianos y moros en la península ibérica. Esa política de guerra quemada no ha ayudado nunca. Y aquí nos encontramos con una propuesta del gigante que era muy normal entonces. ¿Para qué nos vamos a pelear los dos ejércitos? Que salga alguien, que luchen ahí y el que gane, los demás, sus siervos. Tributan, impuestos, beneficios y aquí paz y allí gloria. Eso es lo que sucede. También subyace, hay un pensamiento de que Dios siempre da la victoria al que gana. No sé si te has dado cuenta de ese tema, pero todos ahí oran. Los rusos oran, los ucranianos oran y en cada una de las guerras todos oran para que el Señor les bendiga y los otros caigan. Así que tenemos por una parte un concepto espiritual, solucionémoslo espiritualmente, un concepto de economía, de tiempo y de dinero y de vidas, solucionémonos con una guerra y un reto. El problema aquí está en el reto. En el reto, lo que implica ese reto y esa agresividad de parte del gigante hacia el pueblo de Dios. Vuestro Dios no vale. En la Biblia lo hemos visto muchas veces. Ahora hablaremos también de Saúl, que le pasó unos capítulos antes en 1 Samuel. Lo mismo, vuestro Dios no vale. Vuestro Dios es de papel. Los asirios frente a la muralla de Jerusalén, unos años después, vuestro Dios no protege. Ninguno de los dioses de los reinos que hemos invadido les ha protegido. ¿Por qué vuestro Dios os va a proteger? Así que los filisteos eligen al hombre más potente del ejército, un hombre que sabe lo que tiene, un hombre de guerra desde su juventud, versículo 33. Y uno no puede dejar de escuchar cómo se burla, ¿no? Que un hombre baje y luche contra mí. A ver si hay aquí algún hombre. Y ese tema de los hombres y de los que ganan la batalla lo tocaremos un poquito más adelante, porque ahora el cine ha cambiado el machote Rambo super hombre que vence a todo. Ahora tenemos la machota Ramba que vence a todos. Pero siguen siendo los mismos valores un poco extraños, que no tiene nada que ver con el Evangelio, que no tiene nada que ver con lo que tú y yo somos. Así que no hay hombre que luche conmigo, no hay hombre que pueda tener la estatura, los recursos y la experiencia que como gigante tengo frente a todos vosotros. Y ahora tenemos al rey, en las mismas circunstancias.
Si Goliat era grande, Saúl era un buen mozo, era como el pastor Esteban, así ya fuertote, altote. Dice que era el más alto de su generación. Hombre de guerra. Capítulo 11. Consigue solucionar un problema grave con los amonitas, porque se le ocurre al rey de los amonitas decir, vale, si queréis que no peleemos, muy bien, os sacáis todos el ojo derecho y os hacéis mis siervos. Y alguno dirá, ¿para qué esa burrada? Pues muy sencillo, porque con el ojo derecho miro cuando me tapo la cara con el escudo. Entonces, si tengo el ojo fuera, pues claro, ya no veo nada. Tan simple como eso, no podrán luchar. En otras ocasiones desjarretaban los caballos, les cortaban algo en la pata, que no sé qué parte era, para que el caballo pudiera arar y pudiera servir de caballo de carga, pero no pudiera trotar en la guerra. Los dos tenían casco, los dos tenían cota de malla, los dos eran fuertes. Si Saúl había vencido hacía poco tiempo a un ejército, ¿por qué no se enfrentaba? Pero hay una diferencia notable entre el Saúl que gana victorias y el Saúl del momento. Saúl se ha habituado a su puesto. Saúl ha hecho economía de tiempo, también ha querido solucionar el problema. ¿Para qué necesito profetas? Yo soy el rey y lo hago todo. A lo largo de la historia hay cantidad de gente que llega y dice, bueno, como ya he llegado a este nivel, a mí me sobran todos, hasta Dios. La broma esa de la canción de Serrat, bienaventurados los que están de abajo, porque a partir de ahora todo es cuesta arriba, pero cuando estás arriba te empiezas a creer que eres alguien y ahí es donde vienen los problemas. Saúl está en ese punto, tiene experiencia, lo ha conseguido, tiene respuestas, sabe guiar. Curiosamente, en esa victoria contra Amón, él es respaldado y tiene popularidad en el reino frente a todo lo que había significado la división del país. Pero tampoco se atreve. Tenemos por una parte al gigante, tenemos por otra parte a Saúl, y después tenemos el tema de los hombres que ya os he apuntado. El enfoque de la experiencia de los hombres. El gigante quiere un hombre, un valiente, un guerrero. Vuelvo a repetir, si estuviéramos en Hollywood ahora sería una guerrera. O sea que no es cuestión de nada, de sexo, ni de género, es cuestión de esas virtudes. Quien pueda solucionarme el problema. ¿Dónde está quien pueda solucionarme el problema? Varias veces se menciona en el texto, cuando lo veas en casa lo recordarás, los hombres dicen, ¿qué harán con el hombre que venza al gigante? Pues el rey le dará. ¿Qué sucederá con estas circunstancias? Nadie sabe. Por otra parte, los hermanos de David le dicen, David, tú no eres un hombre. Tú no eres un hombre, tú eres un chaval. Tú no vas a tener soluciones. ¿Qué se te ocurre aquí decir? Si Dios es poderoso, si Dios es grande, ¿quién te has creído que eres? Nos quieres avergonzar a los hombres de guerra. No eres un profesional. No eres como nosotros. ¿Te das cuenta? Guerrero grande, guerrero pequeño, guerreros de andar por casa. Todos creen que la solución al problema pasa por confiar en la estatura, los recursos y la experiencia. Esa es la ecuación de la victoria. Eso es lo que vale. Y nos encontramos a un David totalmente diferente. Pero antes de pensar en David, me gustaría que pienses en cuántas veces hacemos lo mismo. No podemos esto porque no tenemos dinero. Porque hay que ahorrar por si acaso. No podemos hacer ofrenda para Turquía porque nos quedaríamos sin dinero. No podemos hacer proyectos porque no sabemos. No podemos esto, no podemos avanzar, no podemos irnos, no podemos seguir, no sabemos. Siempre encontramos una excusa. ¿Os acordáis la parábola del reino? Un rey hizo unas bodas y la gente dijo, no, que me he comprado
no que me he casado, no que no estoy preparado. Siempre tenemos excusas. Saúl y su ejército estaban asustados por sus diferencias. Eran insensibles a la obra de Dios y al poder de Dios que da la victoria. Lo interesante de la victoria de David está en que es totalmente el mundo al revés. No sé si te has dado cuenta, pero sigue siendo el contar con Dios en nuestras cuentas, en nuestra economía, en nuestro cálculo. Cada vez que consideramos no puedo llegar, estamos vendidos. Somos igual que Saúl y somos igual que Goliat. Somos gigantes confiando en nosotros mismos. Cada vez que consideramos que no puede suceder algo en nuestras vidas, que Dios no nos va a ayudar estando en el momento más desesperado de ella, estamos siendo igual que ellos. Goliat creído en sí mismo y Saúl con una crisis de identidad. No sé quién soy, quería ser sacerdote y rey, resulta que Dios no lo quiere. Me lo había dicho, pero no le escuché. Estaba ocupado aquel día mirándome en el espejo con mi armadura nueva, diciendo qué bueno yo, qué majo soy, qué buen rey soy. Tenemos una situación en la cual nos encontramos con la estatura de David, que creo que debe ser la estatura en la que debemos nosotros medirnos hoy. Cuando vimos a Samuel ungiendo a David en Belén, le dijo el Señor mira el corazón. Luego señaló a David de aquí había un candidato cuando su estatura no era visible desde el exterior, la suya era una realidad interior, un carácter que era superior. Solo alguien así ha sido descrito en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Miles de años después, o cerca de 1000 años después, en el libro de los Hechos se menciona otra vez. Le levantó por rey a David, de quien dio David testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En medio del peligro, David anima a los que están alrededor. Hay una seguridad en David que lógicamente no siempre podremos repetir. Hay una confianza en David en que esa es la victoria. Me da miedo seguir buscando aplicaciones, te explico por qué. Porque hay gente que llega y dice, igual que hizo David, voy a hacer la misma temeridad yo. Y hay que tener una seguridad de esa relación conforme al corazón de Dios para los pasos de fe. El cristiano tiende a ser cobarde en su relación con Dios. Tendemos a decir, Señor, si tú quieres, es la mejor forma de decir, Señor, no me atrevo, pero a ver si cuela. Y tú y yo tenemos la obligación de rendir nuestra vida, lo que somos, nuestras posesiones, nuestros afectos. Hablaremos la semana que viene de los afectos de David. Hablaremos del odio, de la lucha con Saúl, pero también su amor y su amistad con Jonathan. En cada uno de ellos encontramos siempre esa necesidad de rendirnos al Señor, de entregar nuestro corazón al Señor. Saúl declara, tú no puedes ir. David dice, no puedo ir con vuestra armadura y con vuestras luchas, pero sí puedo hacerlo en el nombre del Señor. Y en ese intervalo de tiempo entre que David se quita la armadura y no se quita la armadura, el gigante le ve y le desprecia. Y le dice, tú no vales, tú eres como un perro, tú eres un crío. Me vienes a mí con piedras como si yo fuera un perro, tú eres el perro. Tú eres el que no debes estar ahí. Yo tengo lo que tengo. Tengo armadura, tengo rodilleras y tú tienes 5 armas también. Un palo, unas piedras, un saco y una honda. Es ridículo si te das cuenta de la historia. El gran guerrero frente al chaval que no tiene recursos. El gran guerrero frente a la persona que no
se amedrenta frente a él. El gran guerrero que en vez de luchar contra él, se atreve a decirle, tú vienes con tu propia fuerza, pero en el nombre de Dios te voy a derribar y lo voy a conseguir. Su confianza estaba en el recurso seguro. Su confianza estaba en Dios y solo en Dios. ¿Y cuál es la experiencia de David? La experiencia de David es importante porque es muy aplicable a nosotros, al igual que la primera parte. La experiencia de David está en la cantidad de veces que Dios obra en el pasado, en su vida. La experiencia de David no tiene nada que ver con la guerra. La experiencia de David tiene que ver con lo que Dios hizo. Yo he visto cómo Dios me libró del león. Yo he visto cómo Dios me libró de un oso. Yo he visto cómo Dios me ha protegido en todo. Yo he visto cómo Dios ha hecho maravillas en mi vida. Con esa experiencia vengo a ti. Porque la confianza no se basa en nuestras propias fuerzas. La confianza se basa en que David, en el nombre del Señor, reconoce que yo maté al león en el nombre del Señor. Yo maté al oso en el nombre del Señor. Y yo te voy a matar en el nombre del Señor, mi gigante personal. David construye su confianza sobre su experiencia de liberación pasada. En resumen, la historia no es de un pobrecito ni un desvalido David contra un gigante. La historia tiene que ver con los creyentes que actúan de acuerdo a lo que dicen. Te lo vuelvo a repetir. La historia tiene que ver con los creyentes que actúan de acuerdo a lo que dicen. Necesitamos desarrollar la altura del corazón de Dios para superar los problemas gigantes que tenemos en nuestra vida. Necesitamos desarrollar nuestra fe para confiar que Dios puede vencer los problemas y las dificultades de nuestra vida. Si quieres tener liberación de parte de Dios, tienes que ser un poco David. Tiene que haber un corazón que está dispuesto a captar ese impulso del Espíritu Santo obrando en tu vida, dejándote guiar por Él, dejándote guiar por su palabra. Esa es una aplicación práctica que nos puede ayudar a solucionar la guerra con nuestros gigantes. ¿Y entonces qué? ¿De qué hablas tú? David hablaba y decía, el Señor va a hacer la victoria. El Señor va a cambiar al pueblo de Israel. El Señor me va a usar para su gloria. El Señor va a ser glorificado porque yo no soy nadie. ¿De qué hablas tú cuando sales del culto? ¿De qué hablas tú en el trabajo? ¿Qué es lo que sale por tu boca? ¿De qué hablas tú en clase? ¿De qué hablas tú en la mesa? ¿De qué hablas tú con tus vecinos? ¿De qué hablas? Me dirá cómo vives. Me dirá cómo vives. Así que aplicando el pasaje a nuestra vida diaria de cómo vencer a nuestros gigantes, vuelvo a insistir en el tema de la estatura. ¿A qué altura del corazón de Dios estás tú? Y cuando me refiero a altura, ¿a qué me refiero? Se me ocurren varias frases. Padre, pase de mí este cáliz, no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor en el huerto, llorando, no, sudando gotas de sangre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor nos dice en la oración modelo del Padre Nuestro que la usemos, que la repitamos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en mi tierra, en mi mundo, en mi vida.
Pero Señor, si yo quiero hacer la mía, ya, pero es que el mensaje es ese. Mi voluntad no. La Virgen María, hágase en mí según tu palabra, porque yo soy la esclava del Señor. Venga, hombre, si es que la van a poner a caldo, si es que la van a insultar, si es que la van a despreciar, si es que va a ver morir a su hijo. Esa es la altura. ¿Te ha quedado clara? Seguimos. Fe, certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe. ¿Qué es eso de fe? ¿Caminamos con fe o por locuras? ¿Caminamos por fe o por sueños? Todo lo que se te ponga en tu mano, hazlo. Déjate guiar por Dios. Y vas a seguir caminando. Porque la vida cristiana, hermanos, estoy harto de repetirlo y espero que me llaméis pesado, tiene un 90% de vida dura, leer la palabra de Dios, caminar, orar, buscar al Señor, servir lo que podamos a mano, y un 10% o menos, o un 1% de días gloriosos. David venció a un gigante, pero quedaron un montón, ¿eh? El pueblo se animó con esa circunstancia, pero hubo que seguir conquistando palmo a palmo la tierra. ¿Y la experiencia? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Piensa. Los momentos auténticos, esos momentos en que Dios se manifestó, viste la mano poderosa de Dios, y a lo mejor nadie más que tú la vio. Esos son los momentos que tenemos que recordar. ¿Cómo resolviste las batallas anteriores? ¿Cómo fueron tus guerras? Hay algunos que les encanta contar las batallas del pasado. De hace 50 años luchamos, pero ¿y la última? Bueno, hace 50 años. Ayer no fue muy buena la batalla. Nos atamos al pasado para fortalecer nuestro día a día, porque habrá días y habrá luchas. ¿Resolviste según el modelo de Cristo o según tu modelo? Para considerar. Afrontamiento y enfrentamiento de nuestro gigante. Vivir por fe implica reconocer la realidad de que Dios no es McDonald's. Lo vuelvo a repetir. Vivir por fe implica reconocer la realidad de que Dios no es McDonald's. No podemos estar encargando una hamburguesa cada vez que oramos con Dios. Señor, resuélveme esto, resuélveme lo otro y una bolsa de patatas. No, lo siento, pero eso no funciona. Vivir por fe es reconocer que estamos en las manos de Dios y seguimos caminando. Insisto mucho en el seguir caminando, porque de verdad, hermanos, si este centenario no sirve para seguir adelante, vamos mal. Si este centenario solo sirve para decir qué buenos hemos sido 100 años, vamos mal. Este centenario y la inversión que estamos haciendo en actividades y en intentar alcanzar y visibilizar por medio del Evangelio a nuestros vecinos, está para seguir adelante. En las manos de Dios estamos. Aunque no nos libre. ¿Os acordáis los 3 chicos en el horno de fuego? El Señor puede librarnos o no, pero no nos arrodillaremos ante la estatua. Profecía de Daniel. O por vida o por muerte, Cristo glorificado en mí. Pablo a Timoteo. En su perfecta voluntad. Y el Señor te librará de 2 cosas. De tus gigantes, que no sé cómo, pero el Señor siempre nos libra. Y la más peligrosa, de que tú te conviertas en el gigante. De que tú te creas que por tu poder, por tu experiencia, por tu capacidad, lo puedes lograr. Muy importante, hermanos. Dios te puede librar de los 2, siempre y cuando
nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Mucha enseñanza en este pasaje. Léete el relato, es lento y de aquella época en que se transmitía verbalmente y se contaba el relato los unos a los otros verbalmente. Relato precioso, a la luz de todo lo que hemos analizado, que sirva para que cuando tú y yo encontremos un gigante en nuestra vida, reconozcamos que no tenemos equipación, no tenemos experiencia y no sabemos cómo, pero por la ni estatura naturalmente, pero por la misericordia de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. En Él esperamos. Vamos a alabar al Señor.